Buenas Bueno, tardes. no sé cómo se... Bueno, vamos a dar comienzo a ¿se la parece? charla de capacitación del Ministerio Público de la Defensa del día de hoy. En nombre de todo el Ministerio Público de la Defensa y en el mío propio, les doy a todos la bienvenida. Gracias por estar acá. Este espacio tiene el propósito de activar nuestras ideas, activarnos al momento de ejercer la defensa de los derechos de las personas que representamos. Y los expositores con muchísima generosidad nos aportan claridad o luz para esos caminos. Hoy día nos acompaña el doctor Claudio Leiva. Gracias, doctor, por estar acá. Gracias por la generosidad. El doctor Claudio Leiva es juez de la Cuarta Cámara Civil, es especialista en docencia universitaria y profesor titular por concurso de Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y el tema sobre el que nos va a aportar claridad hoy día es vinculado al derecho del consumo y el contrato de seguro. Bueno, con ustedes, el doctor Leiva, gracias. Yo no sé si yo estoy corriendo mal esto o... Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. En realidad... ya lo que... Bueno, volqué el agua, así que mientras hago algunas aclaraciones. Ahí el... No sé, no tengo la presentación. Bueno, gracias por la invitación. En realidad voy a hacer la aclaración porque, bueno, soy profesor de Derecho del Consumidor y no de Seguro, así que Elda, que vino a escuchar de Seguro, yo voy a aportar alguna mirada desde el Derecho del Consumidor. Así que bueno, hago esa aclaración porque después que le dije a Fabiana, digo, bueno, me estoy metiendo en un terreno compartido, pero que bueno, el Derecho de Seguro tiene sus propias particularidades. Bueno, como sabemos, el derecho del consumidor tiene raíz constitucional y siempre me gusta mencionar este extracto de Irigoyen, que fue uno de los constituyentes que intervino en la redacción del artículo 42 de la Constitución, que consagra la protección de los consumidores. Bueno, él dice que el derecho del consumidor nace del reconocimiento de que es necesario restablecer el marco de equilibrio en la relación de consumo. Este marco de equilibrio es favorable al consumidor en la relación de consumo, favorable al proveedor, surge de una debilidad estructural, que es lo que caracteriza obviamente a la noción de consumidor por parte del consumidor en la relación de consumo. Además, debemos decir que el derecho del consumidor busca nivelar y elevar al consumidor para encontrar la necesaria nivelación en esa relación. Por eso es que, bueno, en general las normas de protección de los consumidores son de orden público, porque de esa manera no lo protegemos con normas que no pueden ser renunciadas, a fin de que ambos sujetos de ellas se encuentren realmente en las mismas situaciones como para poder contratar. Bueno, es un poco para que tomemos noción de la importancia del reconocimiento constitucional de la protección de los consumidores, y un punto de partida hoy indiscutido, que es que el derecho del consumidor también se aplica a las relaciones de seguro, a los contratos de seguro. Entonces, bueno, eso que vemos ahí, que parece una cuestión hoy bastante reconocido por todos, en algún momento no lo fue así, pero bueno, esto ya lo dijo la Corte de la Nación, el régimen de, no sé qué pasó, el régimen de defensa del consumidor puede aplicarse a la actividad aseguradora
y protege al consumidor de seguros. Bueno, eso lo dijo en el caso Buffoni. Bueno, eso, simplemente la cita del caso Buffoni que donde se mencionó esta realidad de que, bueno, efectivamente la relación de seguro es una relación de consumo, por ende le podemos aplicar, cuando se den los requisitos que ahora vamos a ver, el derecho del consumidor. Bueno, obviamente, desde el derecho del consumidor podemos decir que es una especialidad que nace a partir de la configuración de lo que conocemos hoy como sociedad de consumo, donde aparecen por un cambio o una modificación de las circunstancias sociales, económicas, políticas, etcétera, esta sociedad que nos induce a consumir y donde aparece esa debilidad estructural en el mercado que está dada por la relación de consumo por el proveedor y su vínculo con el consumidor. Bueno, por lo demás, bueno, emergen un sistema de normas, principio lógico, bueno, todo lo que dicen los especialistas del tema de fuente constitucional, con carácter esencialmente protectorio de la parte débil y vulnerable que es el consumidor. Bueno, y después el derecho del consumidor atraviesa todo el ordenamiento jurídico positivo, poniendo en crisis muchos de sus paradigmas, es decir, muchos de los principios que, por ejemplo, nosotros aplicamos en materia de derechos de los contratos, en el ámbito del derecho del consumidor han sido justamente por la búsqueda de esta protección relativizados o soslayados, a veces inaplicados. O sea que yo no tengo claro cuál aprieto, este o este. No, porque yo no pretendo. Este y este, para volver. Ah, está bien, estoy apretando mal yo. Bueno, el tema en materia de seguro se planteó este gran debate, porque obviamente la ley de seguro, la ley 7418, es una ley especial. Entonces, como es una ley especial, decían que la ley 2440 no era una ley especial, sino que era una ley genérica. ¿Por qué? Porque era una ley que impactaba en las relaciones jurídicas patrimoniales en general, de modo mucho más amplio que una ley especial como es la ley de seguro. Pero bueno, también los especialistas de derecho del consumidor sostenían que también era una ley especial protectora de este especial sujeto que es el consumidor frente al proveedor. Entonces, bueno, por un lado, desde el punto de vista del derecho de los seguros, se propiciaban o se privilegiaban estas nociones del negocio, el contrato, el sistema, en tanto que desde el punto de vista del consumidor vemos que siempre y cada vez más vemos esta humanización que observamos en la materia, hay una humanización de los derechos del consumidor. Por eso hablamos ahora del trato digno equitativo, de la importancia que muchos contratos se comprometen, la salud, la integridad física, incluso la vida del consumidor. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre se ponían en juego estos valores en pugna desde el derecho de los seguros y desde el derecho de los consumidores. La especialidad, ya hemos dicho que en realidad tanto la ley de seguro como la ley del consumidor podrían ser calificadas como normas especiales o leyes especiales porque tienen en cuenta una materia particular. Obviamente, desde el punto de vista del derecho del consumidor, ha habido un gran crecimiento, no solo de doctrina y jurisprudencia, sino también legislativo, que si vamos a mencionar, tenemos el reconocimiento en la Constitución, en la Ley 2440 y las leyes complementarias, y también, obviamente, en el Código Civil y Comercial, que se regulan los contratos de consumo. Bueno, Sobrino, que es uno de los autores doctrinarios que más ha estudiado el tema de consumo y seguros, obviamente con una postura muy ultra proteccionista de los derechos de los consumidores, bueno, justamente justifica eso que decíamos recién, es decir, cuál es el límite del derecho a los seguros frente al derecho de los consumidores, cómo podemos hacer para coordinar y aplicar normas del derecho a los seguros, pero también tamizados desde la perspectiva del derecho al consumidor. Él dice un poco esto, que cuando el seguro pone en juego la vida y la salud de las personas, en forma directa o indirecta, debe considerarse que las empresas, en estos casos, asumen un especial compromiso social que deben ser atendidos al momento de la resolución concreta del caso y proyectarse esa atención hacia la génesis o el origen mismo de la decisión empresarial, para luego proyectarse hacia el futuro y evitar el costo de una decisión empresarial
a la postre inadecuada a la realidad social en la que se inserta. Así, esto sería justamente un poco cómo vamos a hacer para coordinar el derecho a los seguros frente al derecho al consumo. ¿Sí? Obviamente respetamos los principios de la ley de seguros, pero también revalorizamos al consumidor desde la perspectiva de la humanización que mencionamos recién. Bueno, eso ya más o menos lo hemos anticipado. ¿Quiénes son consumidores de seguro? Bueno, obviamente ya tenemos el marco protectorio un poco aclarado, 42 de la Constitución Nacional, la Ley 2440, Ley de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial, y Código Civil y Comercial, frente a la Ley de Seguro y la Ley 20.091 que complementa la actividad asegurativa. Bueno, ahí les había hecho el esquema con cómo se integra el microsistema de protección de los consumidores, que bueno, eso es lo que de alguna manera para muchos permite decir que ya no estamos frente a una ley especial, sino que ha habido un gran crecimiento ahora también legislativo del reconocimiento y la protección de los derechos de los consumidores. Bueno, el contrato de seguro ya sabemos que por lo menos no vamos a definirlo, pero bueno, todos tenemos una idea, pero lo podemos calificar, me parece eso importante porque aun cuando no sea de consumo, el contrato de seguro es un contrato celebrado por adhesión a condiciones o cláusulas generales predispuestas. Entonces, bueno, sabemos que en el Código Civil y Comercial tenemos las tres categorías de contratos, los tradicionales, paritarios, discrecionales. Tenemos los contratos celebrados por adhesión a condiciones generales predispuestas y los contratos de consumo. Entonces, bueno, básicamente, aun cuando no sea de consumo, el contrato de seguro va a ser calificado como un contrato de adhesión. Entonces también va a tener una regulación protectora desde las normas que rigen esta tipología de contratos en el Código Civil y Comercial. Bueno, entonces eso simplemente lo mencionamos, después el que quiera, obviamente después les paso el PowerPoint para que lo vean. Bueno, esto me parecía importante para ubicarnos y para que nos quedemos pensando, porque bueno, obviamente no vamos a poder desarrollar, ni es mi intención, desarrollar las categorías o clases de seguro, porque bueno, ahí pueden cambiar todos estos sujetos que yo les he puesto ahí en la diapositiva. ¿Quiénes son sujetos, quiénes intervinientes en la operatoria y quiénes son las partes del contrato de seguro? Entonces, bueno, yo ahí les he puesto que obviamente el tomador del seguro y el asegurado con la aseguradora generalmente son las partes del contrato de seguro, pero también aparecen el damnificado, como podría ser la víctima de un accidente de tránsito, y el beneficiario, como podría ser el beneficiario en un seguro de vida. Bueno, esos dos sujetos tenemos la duda si esos pueden ser calificados como consumidores o no. Entonces, bueno, ahí tendríamos que analizar de qué tipo de contrato se trata, de qué tipo de contrato de seguro se trata, para ver si los calificamos o no como consumidores directos o indirectos, que ahora vamos a intentar un poco plantear, porque es una noción que obviamente ya no tenemos regulado expresamente el consumidor expuesto, pero cuando volvemos a los sujetos que pueden estar interviniendo en una relación con una aseguradora, bueno, algunos sujetos van a ser calificados como consumidores porque son parte de la relación de consumo, otros porque pueden ser destinatarios pueden utilizar el servicio asegurativo, y otros sujetos que no van a poder ser calificados como tales desde la óptica del derecho del consumidor. Entonces, bueno, eso para que lo pensemos. Bueno, ahí yo un poco les anticipé para que tengamos esto un poco claro. El tomador y el asegurado se vinculan con la aseguradora como parte de ese contrato. Entonces, a través de un contrato de seguro, sea este por cuenta propia o ajena. En cambio, el damnificado y el beneficiario, esos dos que mencionábamos recién, son sujetos que se relacionan con la aseguradora, pero en virtud de un contrato que han celebrado otras personas. Entonces, sea ese seguro voluntario obligatorio y que celebraron las partes en sentido estricto de ese contrato de seguro. ¿Sí? Entonces, por lo menos eso lo vamos a tratar de más o menos tener en claro, sin perjuicio que podemos establecer desde la óptica del derecho del consumidor algunas diferencias entre el damnificado y el beneficiario según los casos, para ver si podemos calificarlos algunos de ellos como consumidores o no en ciertos casos. Bueno, esto también lo habíamos anticipado, ahora damos algunas
explicación de que el contrato de seguro puede ser calificado de consumo en la medida en que se den los requisitos del artículo 1 de la ley 2440 y 2, obviamente, que define al proveedor y al consumidor y al proveedor respectivamente, y los artículos 1092 del Código Civil y 1093 del Código Civil y Comercial, que definen también o complementan esta figura definida tradicionalmente en la ley 2440. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para que alguien sea considerado consumidor? Volvemos, si quieren, a lo que teníamos ahí. Bueno, va a ser calificado como consumidor aquella persona física o jurídica que adquiera o utilice en forma gratuita o onerosa bienes o servicios con destino final, ¿sí? Para beneficio propio de su grupo familiar o social. Entonces, fíjense que lo que nos califica a un sujeto como consumidor o no es justamente el destino final de esa adquisición que hace, ¿sí? De un bien o un servicio. Acuérdense que puede ser una persona física o jurídica. Esto lo podemos también trasladar a ciertos supuestos de seguro y ver si las personas jurídicas pueden ser o no consideradas como consumidores. En general, más allá del seguro, acuérdense que siempre la persona jurídica va a ser calificada como consumidora en la medida en que realice actividades no lucrativas, ¿sí? Hay consenso en la doctrina que esa es la persona jurídica que reviste calidad de consumidora a los fines de la protección de la ley 2440. Y después, bueno, persona física que adquiere ese bien con destino final. Siempre es importante que destaquemos eso porque es lo que califica al consumidor. La utilización del producto o servicio para su destino final, es decir, que no lo reincorpora en un proceso productivo, porque en ese caso quedaría, como les he puesto ahí en la diapositiva, excluido como de la protección de la ley de consumidor, de defensa del consumidor, porque obviamente hay una reincorporación o una integración del producto o del servicio a un proceso de producción o comercialización. Entonces eso también lo aplicamos a la materia de seguros. Bueno, ahora fíjense que estaba viendo, que esto me parece que era una cuestión que parece obvia, pero que atento a los sujetos que mencionamos recién, el tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, el damnificado de la aseguradora, bueno, pueden tener connotaciones particulares en ciertos casos, depende del tipo de seguro, si es de vida, si es personal, perdón, de vida o de responsabilidad civil, pueden tener algunas particularidades, ¿sí? Entonces, me parecía importante que lo enfocáramos hacia la noción de consumidor, tanto la noción de consumidor directo como consumidor indirecto, y qué pasa con ese sujeto, el consumidor expuesto, que para muchos, bueno, que está formalmente derogado de la ley 2440 del artículo 1, pero que está mencionado en materia de prácticas abusivas en el Código Civil y Comercial, es decir, que de alguna manera sigue subsistiendo ese sujeto, ese consumidor expuesto a una relación de consumo. Bueno, este sería el consumidor directo que todos conocemos. Este es el sujeto, la persona física o jurídica que adquiere el bien o servicio con destino final. Es decir, que ese sería el consumidor que es parte de la relación de consumo y que sería alguno de los que vimos recién, como podría ser el tomador o el asegurado frente al asegurado. ¿Sí? Ese sería, y sin duda, el consumidor directo. Bueno, ellos les especifiqué que en el campo del derecho de seguro, con algunas dudas, porque en realidad esto lo saqué de un artículo de Baroselli, pero también nos podemos quedar pensando sobre alguna noción. Dice, en el campo del derecho de seguro estaría comprendido aquí el asegurado y el tomador de seguro, cuando este último sea un sujeto diferente al asegurado. ¿Sí? Entonces, asegurado y tomador de seguro. En tanto que el contrato tenga por objeto asegurar riesgos vinculados a su vida doméstica o de su grupo familiar o social. El seguro de vida, bueno, todos los seguros que conocemos. Bueno, ahí me llamó la atención, fíjense que ahí habíamos puesto el tema de que sería quien utiliza, que es parte de la relación de consumo y que utiliza con destino final el bien o servicio que adquiere. Bueno, eso fíjense que ahí
En el supuesto de que el asegurado y el tomador de seguro, en el supuesto de ser un sujeto diferente del asegurado, bueno, ahí fíjense que nos podemos plantear el interrogante de si el asegurado, que no es el tomador del seguro, si es consumidor directo o indirecto. ¿Sí? Esa es una duda que me surgió a mí esta mañana cuando estaba revisando, y que bueno, que la transmito porque me parecía como una cuestión relevante para determinar quién era consumidor a los fines de la protección de la ley de defensa del consumidor en este tipo de seguro. Entonces, cuando el asegurado no coincide con la persona del tomador, el asegurado me parecería que no encuadraría tanto acá en el consumidor directo, sino también en el indirecto. Sería quien utiliza, me parece, el servicio asegurativo, pero que no es parte de la relación de consumo. Bueno, después tenemos el consumidor indirecto, que era el que menciona el artículo 1, párrafo segundo de la ley 2440. Bueno, y aquí tendríamos al que ya mencionamos recién, que es quien no es parte de la relación de consumo, pero utiliza con destino final para beneficio propio de su grupo familiar o social el producto o servicio, en este caso el servicio asegurativo. Bueno, la nota que distingue este supuesto es que sin tener vinculación jurídica con el proveedor, es el destinatario del bien o servicio en virtud de ese vínculo con el contratante, que puede o no ser consumidor. Es decir, que el que contrata el seguro, que sería el tomador, podría ser considerado, podría no ser considerado consumidor, pero sí lo podría ser el destinatario de ese bien o servicio. ¿Se entiende eso? Y era más o menos lo que les adelantaba recién cuando mencionamos quién podía ser considerado consumidor directo. Bueno, y después ahí abajo, fíjense que yo les he puesto también, siguiendo a Baroseli, después les paso el artículo. Sí. Por ejemplo, un empresario que contrata para los camiones que desarrolla una bodega, póngale, todo el tema de los seguros para cubrir los camiones que trasladan la uva. Ese no sería consumidor, pero pero si el beneficio, ¿ahí cómo se jugaría el directo e indirecto? Por ejemplo, el conductor del camión sería asegurado. Eso es lo que no estoy entendiendo. El asegurado es el destinatario del servicio Bien, asegurativo. bien, Depende de cuál sea el tipo de seguro, ahí tendríamos que ubicar quién es el asegurado. bien. En ese caso, como planteas, ahí el tomador del seguro sería Un empresario. un empresario. No Ese sería, consumidor, bien, aunque obviamente le aplicaríamos las normas de los contratos de adhesión. bien. Entonces, en ese caso, el que conduce el camión y todo. A mí me parece como ejemplo más claro que donde no hay duda, que justamente, bueno, en el caso que les he puesto ahí, el tema del beneficiario. Eso. Ahí tenemos que el tomador del seguro es el que celebra el seguro de vida, supongamos seguro de vida colectivo. En realidad ahí sería, no sé si lo toma la empresa, y el beneficiario es una persona. El beneficiario sería la persona a quien va destinada a la indemnización una vez que se produce la muerte. Bien. Entonces, ese sería, me parece, el consumidor indirecto. Bien. Que sería el beneficiario que ahí yo les he mencionado. Entonces, sí, es un tema complicado porque también hay que identificar ante qué tipo de seguro estamos. Pero bueno, los casos más comunes, que son los que tenemos todos los días en nuestro trabajo, serían los seguros de vida colectivos. O sea, en ese caso no hay duda de que se aplica la ley de defensa del consumidor. Pero tampoco por ahí nos preguntamos demasiado por quién sería el consumidor. ¿Sí? Hola, hola. Alejandra Castillo Lobello pregunta, ¿no habría relación de consumo ahí? ¿O sí? Bien. En lo que están exponiendo. En lo que estaban hablando con la doctora. Aclaren a Alejandra Castillo. Ahí te escucharon. Te estaré escuchando. No, por eso, que nos aclare, no si la conozco. Que nos aclare a ver a qué se refiere. O pónganla que hable, no sé si se puede. Y la cortamos.
Bueno, el seguro de vida colectivo, ese no hay duda que, que aplicamos el derecho al consumidor, pero bueno, todos después nos ponemos a pensar quiénes son las partes y eso nunca viene discutido. O sea, los jueces preventivos se aplican la ley de defensa del consumidor. En la Cámara aplicamos la ley de defensa del consumidor y no estamos diciendo, a ver, pero ¿qué es consumidor porque es el asegurado o el beneficiario? O sea, nadie duda que, pero uno cuando se pone a ver el tema, dice, bueno, acá no tengo claro si es el tomador, el consumidor, ¿quién va a ser el tomador? El tomador no va a ser el empleado. Claro. Entonces ahí sería el tomador, ¿quién sería el asegurado? Así que ahí sería el empleado y después ¿quién sería el beneficiario? El que se le paga la indemnización. Puede ser el mismo asegurado, si es una cuestión de incapacidad, una indemnización por incapacidad, por ejemplo, o bien puede ser un tercero el beneficiario. El tema es que con respecto a la pregunta que hizo la señorita del cosechador, o sea, del conductor del camión que lleva la cosecha, ¿m? Y el seguro, a ver, el seguro es respecto de los camiones por los accidentes que puedan tener los camiones. El que tenga un accidente con el camionero que lleva la cosecha va a ser quien reclame por los daños que le produjo el camión que llevaba la cosecha. ¿Está? Por eso dije que no habría relación de consumo en lo que preguntaba la señorita. Si el conductor era beneficiario del seguro. Bueno, ahí no habría, me parece, relación de consumo, sí. Claro, y Bueno, por eso dije que no habría relación de consumo. Esa fue mi aclaración. está bien, pero creo que habíamos dicho eso, creo. Salvo que no lo puntualizamos tanto como vos en el ejemplo, pero sí creo que dijimos eso. Perfecto. Bueno, pues, como habíamos dicho... Excelente la clase. Me encanta. Bueno, Excelente la clase. ¿cómo termina? Pues recién empezando. Bueno, mire, ¿en dónde estoy? De los consumidores indirectos, sí. No, porque el consumidor indirecto está equiparado, entonces como que es lo mismo. Es una cuestión más conceptual. Lo que pasa es que a veces el consumidor indirecto, no sé si no se puede llegar a confundir con esto para que, obviamente en los casos concretos, por ejemplo, esto en materia de seguro, no puede confundirse con un sujeto expuesto, que era lo que yo advertí en uno de los artículos que yo estuve mirando para armar esto. Entonces, cuando lo estoy revisando, digo, esto no sé si está tan claro, entonces lo saqué. Por eso digo, el indirecto siempre manejémonos con el segundo párrafo del artículo 1 de la 2440. Está equiparado. Que no es parte de la relación de consumo, pero que es el destinatario de él, es a quien utiliza el bien o el servicio asegurativo en este caso, con destino final. Y el caso que nos quedaba más discutido, que había generado tantos problemas en el tema del consumidor expuesto, que había sido incorporado por la 26361 al artículo 1 de la 2440. ¿Quién era consumidor? Bueno, en el segundo párrafo del artículo 1 se agregaba, después del consumidor indirecto, a quien de cualquier modo esté expuesto a una relación de consumo. Entonces, bueno, ahí todo el mundo, se trató de darle una interpretación más acotada a esa noción tan amplia de lo que era el sujeto expuesto, porque todos estamos eventualmente expuestos a una relación de consumo. Entonces, ¿cuál fue la aplicación que, bueno, que ahora vamos a ver que fue calificada como una aplicación desmedida del sujeto expuesto, cuando se aplicaba a la víctima del accidente de tránsito que, demandaba al titular registral, por ejemplo, conductor, para hacerlo sencillo, del auto, guardián del auto, dueño del auto, todos juntos en ese sujeto, y que a su vez traía la aseguradora. Entonces, en ese caso, la víctima del accidente de tránsito que demandaba era considerada un consumidor expuesto. ¿Por qué? Porque había una relación de consumo entre el asegurado y la aseguradora. El asegurado era quien la había atropellado y entonces decía que la víctima estaba expuesta de cualquier modo a esa relación de consumo. Entonces podría invocar la abusividad de las cláusulas, la nulidad de una cláusula de ese contrato de seguro, de la póliza. ¿Sí?
Entonces, bueno, eso fue muy criticado. Entonces, bueno, en la actualidad en realidad no es que se ha derogado, pero se ha sido limitado a la materia de las prácticas abusivas, ¿sí? Entonces está regulado en el 1096 solamente para ese caso. Por ejemplo, ¿cómo sería si estamos expuestos a una publicidad engañosa, ofensiva, ilícita, prohibida en materia de seguro? Si nos están ofreciendo una publicidad, un seguro que tiene las características de ser una publicidad engañosa, abusiva, prohibida, ilícita o lo que fuera, ¿sí? Ahí estamos expuestos a esa práctica comercial abusiva y somos interesados, estamos expuestos y podemos pedir, por ejemplo, la nulidad de el cese de la publicidad, ¿sí? Entonces fíjense que ahí se lo ha acotado mucho más porque es estar expuesto a una práctica abusiva. No es que podemos cuestionar de cualquier modo cualquier exposición que tengamos en la relación de consumo, ¿sí? Bueno, ahí a esa situación quedó acotada la noción de consumidor expuesto, y bueno, obviamente algunos autores siguen diciendo con fundamento que ahí también estarían expuestos, se mantendría la categoría de sujeto expuesto en materia de accidentes de productos de consumo, ¿sí? Bueno, eso es lo que decía, lo dice la opinión de Baroselli en la actualidad. Sí. No, se prende fuego mi departamento, yo tengo un contrato de contra incendios y hay un invitado y bueno, no sé, tiene un accidente en virtud de ese accidente del incendio. ¿Podría ser un caso eso contra la compañía de seguro? No, porque eso sería más por un DIP. No, porque ahí no tendrías el seguro contra y por ejemplo, si invito a un cumpleaños y comemos un pollo y el pollo se encuentra en mal estado. Pero ahí no sería expuesto, sería indirecto. Indirecto, por más que sea un invitado. Directo. Vos vas Bien. al supermercado a comprar las hamburguesas. Bien. Las llevas a tu casa, las separas todos los, todos los chicos, sí. Y están en mal estado y todos están intoxicados. Esos son consumidores indirectos. Indirecto, porque bien. utilizaron, sin ser parte de la relación de consumo, utilizaron en beneficio, o consumieron en beneficio propio, con destino final, la hamburguesa. Perfecto. ¿Sí? Y hoy, ¿cómo está la situación del consumidor expuesto en la jurisprudencia? O sea, directamente ahora, al estar derogado. La corte, que enseguida lo vamos a ver, que ahí como que se lo menciona también, como que no ha desaparecido. O sea, ¿se podría invocar, por ejemplo, en una víctima de un accidente o sería absolutamente...? Yo creo que no, porque eso es lo que se quiso evitar sacando la noción de consumidor expuesto en el artículo 1 de la 2440. O sea, justamente, si uno lee, está bien que no tenemos que atarnos a los fundamentos de las leyes, pero si ve los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial, vamos a ver que ahí el fundamento de que se sacara el consumidor expuesto de la ley 2440 fue eso. O sea, porque se menciona expresamente el caso que se aplicaba a las víctimas de los accidentes de tránsito respecto del contrato de seguro. Yo creo que no lo podemos aplicar porque eso fue como... Algunos dicen que, bueno, que no se puede retroceder porque eso fue un avance en la consecución, en la obtención de una mayor protección para los consumidores, porque se amplió la noción. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, cualquier situación podría ser considerada como exposición a la relación de consumo. Entonces, como que... Era interminable. Claro, cuando por ahí no es necesario que apliquemos la ley o el sistema de protección de los consumidores a casos que tienen soluciones en otras normas. Igual de protectora, como puede ser una responsabilidad objetiva, por ejemplo. Yo, por ejemplo, si vamos caminando por una vereda y explota una estufa de una casa, bueno, ahí hay un defecto del producto que le está provocando un daño a alguien que va pasando. Entonces, ¿ahí qué podemos decir? ¿Es un consumidor expuesto? Y bueno, por ahí le podemos buscar por el tema de que hay un accidente de un producto. ¿Sí? Pero ¿es necesario que lo ampliemos? No, porque ahí que podemos aplicar. En 1757, 58, responsabilidad por riesgo, vicio y la cosa. Entonces, como que a veces hay situaciones donde queremos aplicar para cualquier situación la ley de defensa del consumidor. Y tenemos una solución protectora en otras normas, igual de protectora. Entonces, bueno,
esa era la idea del sujeto expuesto, sacarlo, sobre todo por lo que se producía en materia de seguros, sacarlo del concepto de consumidor equiparado. Bueno, no sé si sigo. Bueno, ahí les había puesto uno de los fallos donde se mencionaba que se hacía una aplicación desmedida de la noción de consumidor expuesto. Bueno, ahora como decíamos recién, está limitado en 1096 a las prácticas abusivas, entonces ya no lo acotamos a ese ámbito, en principio. Son aplicables a las personas expuestas a prácticas comerciales, determinables o no, sean los consumidores expuestos equiparados conforme a lo dispuesto en el 1092. Entonces, bueno, ahí directamente ya le pusimos un límite y acotamos la figura hasta a esa situación de la práctica abusiva. Bueno, esas serían las prácticas abusivas que tenemos reguladas, el trato, bueno, obviamente el trato digno, trato equitativo y no discriminatorio, y aseguramiento de la libertad la protección de la libertad de contratar. Sí. Hola. Sí, en el caso de los consumidores, con las compañías de seguros estas que están quebradas y que siguen funcionando, por ejemplo, en el consumidor que hace el reclamo, y se encuentra con esa compañía que está quebrada y que tiene que ir a reclamar a la quiebra. Pero esas compañías siguen funcionando y vendiendo seguros, o sea, relaciones de consumo, o sea, de servicios, a un precio completamente irrisorio, y el tomador de ese seguro le permite circular por la calle cumpliendo las formalidades de tránsito, ¿no es cierto? En esos casos, ese consumidor, o sea, ¿cómo va a reclamar? ¿Cómo llega a poder ser consumidor, o sea, a hacer esa defensa de un derecho del consumidor con una empresa que está quebrada y que sigue funcionando vendiendo primas de seguro que no pueden ser cubiertas? O sea, obviamente que va también contra el tomador del seguro. No sé si Es que no entendí cuál era, quién es consumidor o quién reclama. el consumidor es el afectado, ¿no es cierto? Afectado En un accidente de tránsito. Bueno, no es consumidor, hemos dicho respecto de esa situación. Bien, pero... No es consumidor porque no es parte de la relación de consumo, ni es beneficiario ni utiliza el bien o servicio asegurativo. ¿Sí? Ese es justamente el caso que estamos diciendo, que no le aplicamos la noción de consumidor expuesto. No, es que Claro, no sé si te referías a eso. no, pero claro. yo soy la... No, está mal como planteada la pregunta. El asunto es que hay compañías de seguro como Liderar que están en quiebra. Yo no tengo ni idea, voy, compro un autito y saco el seguro de responsabilidad civil con Liderar. Y resulta que cuando choco a alguien, un golpecito, pero le tiene que pagar al taller para el arreglo, no me lo cubre porque dice que está en quiebra. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué se puede hacer en ese tipo de casos que están muy cuestionados y que lamentablemente la Superintendencia de Seguros de la Nación la sigue dejando funcionar? Pero ahí no creo que la ley de defensa del consumidor te pueda dar alguna solución. O sea, no sé qué opinan los demás. No, por eso, ahora no. Sí, todos los casos que nosotros tenemos que ir a través del acreedor como a la justicia federal. Pero yo hice una relación de consumo con Liderar. No, bueno, ahí sí eso es otra cosa. Ahí hay un contrato de seguro que es de consumo. Claro. Que va a ser normalmente de consumo. Pero bueno, ahí la solución no te la pone, es una solución que no la vamos a encontrar en la ley. Podrás hacer la denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor, no sé qué te van a responder. Y si no, bueno, obviamente, como decían acá, la Superintendencia de Seguros de la Nación.
pero otra solución yo no le veo desde el punto de vista del derecho al consumo. No sé si a mí se me ha pasado algo. Así que es como un típico caso donde, bueno, se harán las denuncias correspondientes, incluso una denuncia penal, pero no tenés una solución concreta para ese asegurado. Bueno, el principio protectorio, yo no sé cómo voy con el tiempo. Bueno, esto ya sabemos que atraviesa todo el ordenamiento jurídico. Bueno, está regulado en el artículo 3 de la ley 2440, con la modificación que se le hizo por la ley 26361, y el artículo 37 de la ley 2440, cuando habla después de las cláusulas abusivas, también hay una mención al tema de la interpretación más favorable al consumidor. También lo tenemos regulado en el artículo 1093, 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial, es decir, que tenemos también reforzado el principio protectorio, tanto en la interpretación de las normas como en la interpretación del contrato. Siempre vamos a estar en favor de la interpretación que sea más favorable para el consumidor de la ley o bien del contrato. Y bueno, pasé este tema que me parecía importante, que es que el principio protectorio siempre lo vamos a... tiene una tendencia a ampliarse. Bueno, entonces ahí les he puesto una cuestión que ha terminado siendo reconocida en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Bueno, este principio lo aplicamos a la apreciación de los hechos, también a la interpretación de las normas, como decíamos recién, a la interpretación de los contratos, y también en el marco del proceso también lo vamos a aplicar, bueno, si bien eso es una cuestión discutida, como lo dice el artículo 53 de la ley 2440, lo vamos a aplicar en la teoría de las cargas probatorias dinámicas, ¿sí? Entonces también eso tiene que ver, o se vincula, o tiene como fundamento justamente el principio protectorio característico del derecho al consumo. Bueno, ese era el artículo 53, segundo párrafo que les mencionaba recién, que fue introducido por la ley 26361, y que habla de, bueno, este supuesto deber de colaboración o cargas probatorias dinámicas. Es una cuestión discutida entre los procesalistas, en donde dice, bueno, que los proveedores tienen que aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y que tiendan al esclarecimiento de los hechos controvertidos en ese proceso. Entonces, bueno, desde el punto de vista procesal, hay un cuestionamiento, obviamente, el mismo cuestionamiento que se le hace a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, como que estamos obligando al proveedor a ofrecer, a que traiga todos los medios de prueba que los puedan comprometer, ¿sí? Ese es el cuestionamiento que se le hace en general a este tipo de normas. Pero también hay una discusión procesal en torno a si es un deber de colaboración simplemente o bien es una aplicación concreta de las cargas probatorias dinámicas. Bueno, como decíamos recién, esto lo incorporó el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario en el 207, y como decíamos recién, también rige en materia de apreciación de los hechos. Eso es muy importante, y valoración de la prueba. Porque en caso de duda, si un extremo fáctico está acreditado con la prueba que obra en el expediente, si hay duda, vamos a estar frente a la posición más favorable al consumidor. En este caso, una cuestión netamente procesal, como es una duda acerca de si un hecho está probado o no. Bueno, ahí dice, en caso de duda sobre la interpretación de los hechos y la valoración de la prueba, será la más favorable al consumidor. Sí. Hola. Que tenía el proveedor, si no necesitaba para poderlo cumplir la colaboración del consumidor. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque si también a cargo del consumidor era acompañar la prueba y por eso no lo pudo hacer el proveedor, no rige tan así la carga probatoria. De acuerdo. ¿Ah? Es más, estamos diciendo que rigen las reglas clásicas de carga de la prueba. Pero lo que estamos diciendo es que si el proveedor tiene en su poder elementos, medios de prueba que obran en su poder y que los puede aportar para el esclarecimiento de los hechos, por ejemplo, pensemos en un accidente, bueno, que no sé si tiene que ver con los seguros.
Pero bueno, la cámara que tiene la filmación de lo que pasó adentro del micro, bueno, eso lo tiene obra en poder del demandado del proveedor, que se lo tiene que aportar. Porque ahí está es más difícil que el consumidor lo pruebe. Se lo puede ofrecer, obviamente que se medio prueba, pero lo tiene que aportar el otro. No puede decir que la grabación es ambos random. Bueno, bueno, ahí les he puesto dos casos que de jurisprudencia, después lo ven ustedes. En realidad este era un caso en donde aplicamos una regla de que el que alega la exclusión de cobertura tiene que acreditarlo él. Entonces, en este caso se resolvió que la exclusión de cobertura por ingesta alcohólica del asegurado debe rechazarse si la aseguradora, pese a hacer referencia a una supuesta negativa a extracción de sangre por parte de aquel, optó por no producir prueba al respecto, con lo cual debe correr con las consecuencias que derivan de la apreciación que el tribunal efectúe bajo las reglas de la sana crítica y fundamentalmente las que derivan del Estatuto del Consumidor, que pone en cabeza aquella la prueba de demostrar las razones en las que apoya esa defensa. ¿Sí? Sí. Hoy se aprobó la ley de alcohol cero a nivel nacional. Entonces la duda que surge ahora, porque Mendoza parece que no va a adherir y iba a ser alcohol 0,5 como hasta ahora. En ese caso, las compañías de seguro a nivel nacional pueden plantear exclusión de cobertura acá en en los casos que nos toquen en Mendoza, y podríamos nosotros defendernos, ponele que encuentren 0,4, diciendo, aplicando todo esto de defensa al consumidor en favor de Prodébilis, digo, en favor de la... ¿Cómo podría jugar ahí la ley nacional con respecto a la no adhesión de Mendoza? Porque las compañías de seguro lo pueden plantear igual. ¿Entendés? Creo que es una facultad de la provincia. No, Entonces, no delegada a la nación. Claro. Por eso, pero podemos llegar a tener esos planteos también. Seguro. Por compañía. Pero bueno, vamos a tener que la estar atentos compañía ahí. aseguradora deberá adecuarse a las normativas provinciales, me parece. Bien. Porque si no, bueno, justamente ahí, no solo por una cuestión de competencias de las provincias para dictar determinadas normas, sino también ahí por el tema de principios protectores. Exactamente, o sea, podríamos Claro. plantear las dos defensas, no solamente por el tema de las facultades no delegadas a la PRI, sino también por el tema de defensa del consumidor. Bien. Sí, me parece que sí. Bueno, bueno, la discusión en torno al plazo de prescripción. Bueno, creo que esto no tiene mucha discusión. Acuérdense que tenemos el que originariamente... Mira. Alejandra Castillo Lobello dice que sobre la exclusión de cobertura por alcoholismo del conductor hay un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. ¿Qué? Perdón, que no te... La exclusión de cobertura por alcoholismo del conductor. Sí, ya lo vamos a... Ya llegamos a eso. Sí, porque hay un caso que lo cité y el otro no, pero sí. Era de exclusión, de que no era abusiva la exclusión de cobertura de conducir en estado de ebriedad del no asegurado. ¿Sí? Se le invocaba el tomador. O sea, el tomador citaba a la aseguradora y la aseguradora decía que estaba de ebriedad del no asegurado. Bueno, ese igual es un caso de, no es tan de ahora, ese caso salió, me parece que otro más reciente de otro tema de exclusión de cobertura. Bueno, el tema de la prescripción, que lo planteamos, porque ya me parece que no hay mucha discusión, es si aplicamos el artículo 50 de la ley, hoy ya no lo, 2440, hoy no lo podemos aplicar porque si bien mantiene el plazo de 3 años para las sanciones administrativas previstas en la ley 2440, es decir que ya no están previstas las acciones judiciales, ¿sí? Entonces como que ya no lo podemos aplicar más a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que modifica el artículo 50 de la ley. En cuanto a lo que nos interesa, bueno, no aplicamos más ese artículo, pero sí le podríamos aplicar
en materia de seguro, el plazo anual del artículo 58 de la ley 17418, o bien el plazo de, los plazos del Código Civil y Comercial en la medida en que sean más favorables al consumidor. Ahí también fíjense que pesa el principio protectorio en la interpretación de las normas, ¿sí? Porque le vamos a aplicar el plazo más favorable al consumidor, que puede ser el del 25-60, que sería cualquier acción personal que no tenga un plazo de prescripción menor, sería 5 años, y para el caso de responsabilidad o acciones de daños, el plazo de 3 años previsto en el 25-61. Entonces, bueno, ahí se plantea una discusión, porque bueno, yo ahí se los he sintetizado. Estoy mirando acá como si lo tuviera... Bueno, ahí se plantean esas dos posiciones. Bueno, la posición de la ley de seguro, de los especialistas en materia de seguro, que dicen que aplicamos siempre el artículo de 58 de la ley 17418, un año de prescripción. Sea de consumo, o no sea de consumo. La otra postura entiende que, más favorable al consumidor, que hay que aplicarle el plazo más favorable. Entonces ahí recurrimos, como no está más el artículo 50 de la ley 2440, recurrimos al Código Civil y Comercial. Y ahí la discusión se bifurca, porque algunos entienden que le vamos a aplicar siempre el plazo de 5 años para cualquier acción prevista en el 2560, que no tenga un plazo menor. Esa sería la posición que parece que va triunfando en la jurisprudencia. Y la otra postura es que dice, bueno, si es una cuestión de daños, una acción de daño, le vamos a aplicar el plazo de 3 años del 2561 de la ley del Código Civil y Comercial. Y si es, por ejemplo, un cumplimiento de contrato, le vamos a aplicar el plazo de 5 años del artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Entonces, bueno, parecería que la que va triunfando en la doctrina y en la jurisprudencia es la que dice siempre en materia de consumo le vamos a aplicar el plazo de 5 años. Sea cumplimiento de contrato, sea daño y perjuicio, le vamos a aplicar el plazo de 5 años. De hecho, bueno, ahí hay un fallo de la Corte, que es este, una sentencia del 2020, que es el caso Triunfo en Olivera. Bueno, ahí dice la Corte, dice que no resulta arbitraria ni normativamente incorrecta la resolución que rechazó la excepción de prescripción puesta por la aseguradora al reclamo por cumplimiento del contrato de seguro por accidentes personales contratados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la provincia con carácter de tomadora y la actora como beneficiaria. Entonces fíjense que ahí se trata de un cumplimiento de contrato, pero si nosotros leemos, se aplica el plazo de 5 años, si nosotros leemos la sentencia, parecería que sería el plazo que debemos aplicar a todas las acciones de daño, ¿sí? Perdón, de consumo. La sentencia de Cámara confirma la aplicación al caso de plazo de 5 años previsto en el 2560, reconociendo que la relación que une a las partes se rige por las normas del consumidor. Entonces, bueno, esa sería la posición. Yo no sé si hay otro más claro, o sea, que se aplique el plazo de 5 años a una pretensión de daños en materia de consumo. Sí. O la entidad que reclama. ¿Y la Secretaría de Cultura sería un consumidor? ¿Ahí cómo sería? ¿O el beneficiario sería el consumidor? No, el beneficiario seguramente lo podemos calificar como consumidor. Porque tiene, en realidad tiene, o sea, ahí aplicamos la estipulación a favor de un tercero. Sí. En ese caso, no, a mí me parece que es distinto al de la víctima del accidente de tránsito. Sí. El beneficiario, cuando hay no, que me llamó la atención por lo que era la Secretaría de Cultura, digo. Claro. Porque no es consumidor. Lo que pasa es que... ¿O es? Secretaría de Cultura no es consumidor. Me parece que no. Es que en realidad el fallo no trata de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, sino de la... Sí. Sí. Porque han citado... porque cita... Sí. Bueno, entonces toma al beneficiario como... Contrato y la aseguradora le... ¿a mí o...? No. Está bien, porque no sabes si me hacía eso. Era un cumplimiento de contrato y, bueno, se pide sobre la prescripción aplicable de 5 años. Que en eso no habría demasiada discusión para la postura proteccionista. La duda es si lo aplicamos también a los daños. La verdad que, bueno,
ahí está el fallo, después lo tengo ahí en el correo, si quieren seguir en el break lo vemos, pero lo que es importante es el tema de que es una acción de cumplimiento, más allá de quiénes son las partes, le aplican a la ley del consumidor y le aplican el plazo de 5 años del 2560 del Código Civil. Bueno, entonces, bueno, ahí tendríamos, acá parecería que está concluido el tema, porque me han dicho que, yo no lo encontré, pero las relatoras de la Corte me mandaron 2 fallos, y este era el que sentaba la posición de los 5 años. Entonces, si uno lo lee, más allá del caso puntual, parecería que la Corte entiende que hay que aplicarlo a todos los casos. O sea, sea daño y perjuicio, sea cumplimiento de contrato. Bueno, el deber de información. Alejandra Castillo Lobello dice que salió un fallo recientemente, 19 de diciembre del 2022. 3 años, Gutiérrez. El fallo es de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En el caso concreto, teniendo en cuenta que los hechos que dieron origen a la acción corresponden a febrero del año 2017 y la demanda se interpone en septiembre del 2020, ha transcurrido tanto el plazo de 2 años establecido en el artículo 2562 del Código Comercial Civil, como el plazo de 3 años del artículo 2561, razón por lo cual corresponde rechazar el recurso incoado. Bueno, yo pedí información también en la Corte, pero bueno, no, ese caso no me lo pasaron. Pero lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se llama? De Gutiérrez y es del... Es del 2022, Gutiérrez. Bueno, en el caso, bueno, igualmente en el caso que estábamos viendo era un cumplimiento de contrato, o sea que ahí le han aplicado la postura de los 5 años. Pero bueno, no, pues si no... Hola, sí, hola, discúlpenme, Claudio, es con el afán de colaborar. Ese fallo de Gutiérrez, justamente el extraordinario, ¿me escuchan? Sí, ¿Me como si escuchan? estuvieras acá mismo, como si fueras como si estuvieras de ultratumba, si te... Bueno, profesor, usted fue mi mejor director de Derecho del Consumidor. Justamente la aseguradora, la actora, interponía el extraordinario porque sostenía que el plazo de prescripción eran 5 años. ¿Mm? Y la doctora Day, en su voto, demuestra que, o sea, que son 3 años para la prescripción. ¿Mm? Está muy bien. Después lo busco, pasámelo. Después te lo mando, Claudio. Después te lo mando. ¿Mm? Pedí que me buscaran en la Corte y me dieron eso, por eso es más, una camarista me había dicho que le habían revocado una sentencia en donde ella había diferenciado el plazo de 3 para los daños y perjuicios y 5 para el cumplimiento. En la pandemia, el señor cae internado y en la fecha que tiene que pagar la cuota que incluye el seguro de vida, está internado por COVID y luego muere. El tema es que la compañía de seguros, vino la esposa, que es la beneficiaria, en este caso, y la compañía de seguros contesta la carta documento rechazando. Mi pregunta es, ¿esa beneficiaria, que es la esposa, sería un consumidor indirecto? Bueno, ahí era lo que decíamos recién. Obvio que va a haber que probar muchas cosas, No, porque, pero bueno, es una situación... Una duda que tengo, porque a veces se lo pone como consumidor indirecto, porque no es parte de la relación de consumo, sino sería parte del contrato en ese caso. Pero sí hay una obligación, surge una obligación a favor de ella, porque hay una estipulación a favor de un tercero. Claro. Entonces, bueno, puede ser considerado, porque no es parte de la relación de consumo, pero surge una obligación que la coloque como beneficiario. Entonces,
sería consumidora indirecta según lo que vimos más temprano, pero yo hago esa aclaración porque no... Claro. Porque bueno, también podría, no sé si a veces definir qué es ser parte de la relación de consumo y cuándo no, a veces en estos casos se pone medio dudoso. Claro. Pero sí, en principio sería una consumidora indirecta, porque no suscribió el contrato, pero utiliza, es la destinataria final de la indemnización. Exactamente. Sería técnicamente una consumidora indirecta, pero con esa salvedad, o sea, porque podemos verlo también como que hay una estipulación a favor de un tercero. Claro. Bueno, en realidad lo del tema del deber de información no vamos a detenernos demasiado en las normas en sí, todas más o menos las conocemos, parece que está regulado en la Constitución Nacional, en el artículo 42, uno de los núcleos de los derechos más relevantes regulados en el 42 es el derecho a la información. Tenemos regulado en el artículo 4 de la ley 2440, en el artículo 37 también está mencionado, y también en el artículo 1100 y 1101 del Código Civil y Comercial. Entonces, bueno, todo esto lo pasamos por alto. Obviamente tenemos que aplicar estas normas en conjunto también con normas muy precisas de la ley 17418 de seguros, porque a veces, como en este tema, la información se complementa a la regulación del Código Civil y Comercial y la ley 2440 con la ley con la contenida en la ley de seguros. Entonces, bueno, eso es importante, que se le dé una información que reúna los requisitos de la ley 2440 del Código Civil y Comercial al consumidor, ¿sí? Entonces, bueno, eso está aclarado, está regulado en la ley 17418, la ley de seguros, cuando se determinan los requisitos que tiene que tener la póliza. Todo eso es información que se le tiene que proporcionar al consumidor, a que toma el seguro asegurado. Entonces, bueno, eso lo tenemos en cuenta porque tiene que ser una información comprensible, adecuada, detallada, veraz, para que esa persona en particular lo pueda comprender. Como sabemos, eso nunca pasa porque nos dan la póliza y nosotros firmamos. O sea, o firmamos y después nos llega la póliza. Entonces, bueno, el deber de información ahí mucho no se cumple. Bueno, ahí les he puesto algunos fallos que los pasamos porque son de incumplimiento de del deber de información. En este caso era, lo vemos rápidamente, en una modificación unilateral que había hecho una aseguradora sin informarle previamente a la que había contratado el seguro, porque era, bueno, modifica el seguro, la cobertura del seguro, y alegaba, bueno, que tampoco le había informado porque era un seguro que no era obligatorio, sino que era voluntario. Entonces, bueno, después le disminuye la cobertura, excluyendo algunos supuestos, y ahí entra en juego el tema del deber de información, porque eso previamente se lo debería haber comunicado antes de proceder a la exclusión de esos supuestos. Entonces, bueno, ahí se entendió que la conducta de la aseguradora, que había disminuido el riesgo cubierto del seguro de vida colectivo facultativo contratado, no le es oponible al asegurado, pues aquella no cumplió con el deber de información que le impone la ley 2440. Y el hecho de que la contratación hubiera sido facultativa no significa que el asegurado haya tenido oportunidad de conocer el contenido de la póliza. Máxime cuando el asegurador no acreditó haber realizado aquellos actos pendientes a noticiar a los consumidores adherentes de aquellas modificaciones. Entonces, bueno, ahí tenemos una clara aplicación del deber de información, tal como está regulado en la ley 2440, en el Código Civil y Comercial, al ámbito del seguro. Bueno, y después tenemos este tema puntual, que era el tema del artículo 56, el plazo que tiene la aseguradora para expedirse respecto a los siniestros, si están cubiertos o no, y bueno, justamente acá lo que está involucrado es un tema de información, tanto cuando el asegurado denuncia el siniestro a la aseguradora, obviamente ahí también hay una carga informativa, y después cuando, una vez que se hace la denuncia, tiene ese plazo de 30 días, salvo que pida mayor información y se suspende el plazo, el que se ha pedido por la aseguradora tiene ese plazo de 30 días para expedirse. Entonces, bueno, el tema acá también es una cuestión de información, porque el consumidor de ese seguro va a saber si le va a cubrir o no el siniestro su asegurador. Entonces, fíjense que también está comprometido acá el tema del deber de información. Lo que ha pasado con esto es que, bueno, si lo vemos de la técnica del derecho de los seguros tradicional, bueno, ahí
habían distinciones que hacer, pero que en la actualidad, bueno, ya ahí les he puesto he hecho un cuadrito, después lo ven ustedes, las cláusulas de caducidad de cobertura con las cláusulas de exclusión de cobertura. Bueno, a ambos supuestos, esto que era distinguido en, por ejemplo, uno de los fallos que le he puesto ahí de la Corte de Mendoza, cuando estaba aquí en el máster, en donde se diferencian claramente estos supuestos. Ahora hay una tendencia que también toma la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el sentido de que en ambos casos también hay que pronunciarse, siempre hay que pronunciarse, justamente porque la aseguradora tendría la carga de informar si va a cubrir o no el siniestro, sea que una cláusula de caducidad, sea una cláusula de exclusión de cobertura. Bueno, entonces ahí este caso es del 2016, desde hace un par de años, donde ya la Corte decía esto, que el artículo 56 en materia de seguro, este tribunal ha eliminado la distinción en cuanto a la aplicación del artículo 56 de la ley de seguro, entendiendo que existe la obligación de la compañía de seguros de expedirse en el plazo de 30 días sobre el derecho del asegurado, ya sea que el rechazo de la citación se produzca por cláusula de exclusión o por cláusula de caducidad. Ahí de la tesis la aplicabilidad, que ninguna relevancia tienen los hechos configurados en el caso concreto, sino que el artículo referido resulta de aplicación a todos los. Entonces, bueno, esa es la jurisprudencia ya desde hace un par de años constante, uniforme de la Corte de Mendoza, como también lo es de otros tribunales del país. Bueno, ese era el caso, uno de los casos en materia de exclusión de cobertura por ebriedad, en donde, bueno, obviamente ahí se dice que como es un contrato de adhesión, de consumo, de adhesión, hay que proteger a las víctimas, a la función social del seguro y todo lo demás. Dicen que el estado de ebriedad la cláusula de exclusión de cobertura por ebriedad del conductor no asegurado es inoponible a la víctima. O sea, ahí también habría que cubrir ese. Ahí donde le he puesto varios sumarios. Bueno, dice que es un supuesto de exclusión subjetivo, con un indiscutible tinte sancionador, por lo que resulta indispensable la vinculación con los supuestos de culpa del asegurado, en relación a los cuales la ley de seguro ha establecido que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Bueno. Entonces resulta arbitraria la sentencia que admite el rechazo de la situación en garantía de la compañía, fundada en la cláusula que limita las responsabilidades ante el supuesto de debilidad del conductor no tomador del seguro, teniendo especialmente en cuenta la perdonera del conductor no tomador del seguro. La función social del seguro obligatorio, la vulnerabilidad de las víctimas, además de una interpretación restrictiva de las cláusulas de exclusión de cobertura en el contrato de seguro obligatorio. Bueno, fíjense que la jurisprudencia parece que va como priorizando bueno, la protección de las víctimas, la protección de los consumidores y finalmente la ley de seguro como que va perdiendo terreno. Sí, porque en temas muy en temas muy puntuales como este, en donde bueno, hay toda una cuestión de una fundamentación que justificó la regulación en algún momento de la ley de seguro, hoy es como relativizado o es interpretado de manera muy favorable, muy flexible a favor del consumidor. Tengo una pregunta, algo que a veces nos ha pasado en la Defensoría es que la víctima, por ejemplo, del accidente de tránsito no hace este planteo cuando la compañía de seguro rechazó la cobertura. Y nosotros a lo mejor representamos al conductor que no es el asegurado, que el tomador de seguro, por ejemplo, es el titular registral. Nosotros, como representando al conductor, podemos hacer este planteo porque nos interesa que el seguro le cubra a la víctima, para evitar que sería este caso, que no es el tomador del seguro. Claro, y nos interesa. Claro, podemos hacer este planteo, porque todos estos argumentos son para el lado de la víctima que plantea esto, pero el conductor no asegurado, ¿qué es lo que nos pasa en la práctica? Que son insolventes, son gente, bueno, sumamente, entonces, muy vulnerables, y en realidad
si la compañía de seguro no cubre, no solo que nuestro representado queda aún peor de la situación en la que estaba, sino que la propia víctima no le va a cobrar jamás a esa persona. Entonces, es como que siempre se nos plantea habitualmente esto de que tenemos como que no sé si podríamos hacer el planteo nosotros. Por ahí hemos puesto alguna cosa, pero... No lo he visto. No, es que sí. Pero no sé, me parece que interés hay, interés... por la víctima y por el mismo. Claro, no, por eso. Pero más por interés también de la víctima que... Claro, por la función social del seguro y todo. No lo he visto, todo lo que encontré no. Porque digamos, es tan vulnerable el conductor que la víctima no le va a cobrar jamás. Bueno, esa era la... Bueno, no, la verdad que... ¿Cómo? La víctima no lo plantea, es que nos ha ver, pasado varias veces. ¿Te das cuenta? Si es un autorizado por el que tomó el seguro para que maneje ese vehículo, entonces sí va a poder, pero si no, queda excluido el conductor, protegido por el seguro. Pero sería, vos decías que era él, que sería que... El titular registral fuera asegurado, el tomador del seguro. El conductor no es el asegurado y tenemos el hijo. ¿Quién sería es como que vos, y el beneficiario no plantea todo esto cuando le... Está bien, pero sería el caso que hay una transmisión de una venta del vehículo sin el... No. Que tu hijo te use el auto. Y viene el hijo que ni siquiera a veces el hijo es ni sabe quién es el titular registral que anda por un lado, el que conduce por otro, porque el auto... Bueno, ahí ya no sé si hubiera algún vínculo, me parece que sí, entre el asegurado y el tomador. Sí, me parece que ahí sí, pero... Yo lo preguntaba desde el punto de vista de la vulnerabilidad de esa persona y de la víctima. Que siempre nos encontramos con estos argumentos que están buenísimos para tratar de traer a la compañía de seguro, pero tenemos al legitimado incorrecto, diríamos, para plantearlo. Habría que ver qué relación hay entre el tomador del seguro y el no asegurado. Claro, conductor. Bueno. Autorizado. La compañía de seguro no lo va a tener porque justamente una de las cláusulas dice que el seguro se extiende si quien está manejando está autorizado, ya sea por la tarjeta azul o la autorización del escribano. Claro, me parece que sí. O sea... de la víctima, digamos, todas esas cláusulas, pero que a veces no lo plantean. Bueno, no sé, lo dejo. No, sí, me parece que habría que indagar un poco más la relación que existe entre el tomador del seguro y el que iba manejando. ¿Qué relación hay? Porque no es que si vos lo vendiste y el auto te quedó, pagaste justo una cuota del seguro y el otro choca, no sé si puede invocar, ¿me entendés? Ese es el pan nuestro de todos los días. Claro, eso creo que no. Bueno, igual 6.25. Doc, ¿qué pasa bueno, como, a ver, los clientes nuestros son todos vulnerables y, por ejemplo, justo sucede que en la fecha del hecho del accidente, ellos pagan el seguro el mismo día del accidente, pero después, o sea, en el mismo día, pero después. Y la compañía dice, no ha pagado. Lo van a pagar para que cubra. Tuve un caso que era así, paga el seguro, fue peor, porque paga el seguro a las 12 del mediodía, ya se había vencido, paga a las 12 y a las 11:50 tiene el accidente. Entonces, le hacen la denuncia al seguro ahí en la madrugada y
Y no le tomó, pues, en realidad creo que era 23:15, y que la policía llega a 23:50, o sea que no había forma de que no había ocurrido ese día. Entonces, bueno, por más que lamentablemente, claro, y ahí sí, lo que pasa es que ahí claro, que ahí se suspende la cobertura y se reanuda a las 0 horas del día, de la noche siguiente, del día siguiente donde pagaste. Bueno, ese caso es que, claro, bueno, claro. Bueno, cláusula abusiva, bueno, yo ahí les he puesto algunos, no vamos a desarrollar todo el tema de la... Mencionamos solamente que está regulado en el artículo 37, la cláusula abusiva en la ley 24240. Esto más o menos se copió en el Código Civil y Comercial de la Nación cuando se regulan los contratos celebrados por adhesión, con una diferencia que incluye las cláusulas sorpresivas, aquellas que el adherente no se espera, que no es esperable, no es previsible. Y también la novedad del Código Civil y Comercial es que, bueno, en la regulación de los contratos de consumo, cuando habla de las cláusulas abusivas, remite a la regulación de los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas, y después tiene una norma concreta de cuándo en el derecho del consumidor sería una cláusula, cuándo habría una cláusula abusiva, que es un poco lo que dice el decreto 1784 del 94, que es el decreto reglamentario de la 2440, que reglamenta el artículo 37. Entonces fíjense que dice que se consideran abusivos, términos o cláusulas abusivas, las que afectan inequitativamente al consumidor usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de las partes. Así que lo que está en juego ahí es un equilibrio que debe haber entre los derechos del consumidor y sus obligaciones frente a los derechos y las obligaciones del proveedor, ¿sí? Entonces, claro, porque está inclinando la balanza en perjuicio del consumidor, en beneficio de él. Cuando uno coteja los derechos y obligaciones del consumidor con respecto a los derechos y obligaciones del proveedor, bueno, ahí obviamente, si hay un desequilibrio en el total de los derechos y obligaciones, ahí la cláusula puede ser abusiva. Claro. Ese es el concepto que retoma el Código Civil y Comercial. Entonces, bueno, ahí tenemos el 988, el que digo que repite un poco el 37 de la 2440, incluyendo en el último supuesto las cláusulas sorpresivas. Y después, el 1119, que en materia de contrato de consumo establece esta regla general que les decía que era novedosa, tienen por objeto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Esa me parece que es una novedad, porque lo que capta es la noción de la esencia de la cláusula abusiva, ¿sí? Va a haber un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, obviamente en perjuicio del consumidor. Para ese caso después lo van a hacer porque es muy complicado. No nos vamos más si no podemos. Pero había una que me interesaba, que era esta, porque fíjense, bueno, no era el que yo decía, solamente ustedes. Vamos al taller, por lo menos se los planteo. Bueno, el taller tenía 3 partes, no sé qué hagamos. Bueno, el taller tiene 3 partes. Resolver un caso, si quieren lo hacemos. Total, tenemos media hora. Después tenemos, eso si quieren lo hacemos entre todos. El caso. Bueno, este es el caso típico del seguro de vida, que la beneficiaria es la esposa del tomador del seguro. Entonces, bueno, acá era un seguro que se tenía que pagar en dólares. No sé si lo conocen, el caso real llegó a la corte.
es de la Cámara Cuarta y confirma en general y saca los daños punitivos. En ese caso, la mujer lo que contrata es, lo que pide es que le pague la compañía de seguro una suma en seguro de vida en dólares, pero obviamente ella pide los pesos, la conversión a pesos. O sea, nunca estuvo discutido que había que pagarle, ella reclamaba los pesos. Porque veníamos, fue el último año de Macri, tiene que haber sido claro. Donde no había cepo cambiario, entonces, perdón, donde al revés, del 2015, claro, 2015 creo que fue, en donde había cepo cambiario y un mes después no había más cepo cambiario. Entonces a la mujer le ofrecen pagarle la cotización del oficial del dólar del noviembre del 2015. Y después, bueno, ya dice que no, porque el dólar oficial no, si quiere que le paguen el valor real del dólar, aunque sea en pesos, pero el valor del real sería el dólar paralelo. Entonces, bueno, la aseguradora dice que no, y ella, bueno, y justo un mes después cambia el gobierno y se libera se saca el cepo cambiario, pero el dólar se va al mismo precio que tenía cuando era un mes atrás el dólar blue. Entonces ahí la mujer no le paga, bueno, inicia el juicio, y había una cláusula, la cláusula 24, que era bastante complicada para interpretarla, porque daba opciones de que la aseguradora podía recurrir a alguna de esas opciones. Entre ellas era comparar pagar en pesos el dólar. Primero tenía que pedirle el consentimiento a la mujer para recibir pesos, y después tenía que tomarse el valor del dólar en el mercado internacional, de una cotización internacional. La cláusula no era clara para cualquier persona. Entonces, bueno, ahí no hubo por parte de la aseguradora cumplimiento del deber de información. La mujer reclama el valor del dólar blue a ese momento. Reclama el daño moral por todo lo que tuvo que padecer, y después reclama el daño punitivo porque no se le pagó a tiempo el seguro. No más allá de esa cuestión técnica, que era relevante, o sea, porque esa cláusula 24 creo que era, y yo la entendía cuando tuvimos que resolver. Pero bueno, lo cierto es que ella nunca cuestionó la moneda, porque siempre reclamó que se le pagara el valor en pesos de cierta cantidad de dólares hasta el valor. No cuestionó la moneda, sino que lo que cuestiona el tipo de cambio. Bueno, entonces ahí más o menos están las precisiones del caso. Si quieren las pueden ver así rápidamente. Bueno, la demanda, ella recibe una parte en pesos haciendo una reserva y firma un recibo diciendo que hay hacer reserva, de reclamar la diferencia. Hola, yo tengo un seguro en dólares a favor de mis hijos, pero cuando a mí me lo descuentan es a valor oficial en pesos, porque yo lo pago en pesos. Entonces después no puedo ir los dólares no te los pueden dar porque ahora tienen 200 dólares por mes, entonces no puedo pretender que me paguen, que me devuelvan en un rescate al precio MED o lo que sea, cuando ellos me hacen el descuento, me lo hacen al dólar oficial. Que muchas veces tenemos eso. Bueno, acá más o menos había pasado un poco lo mismo. Lo que pasa es que el que pagaba el seguro era el marido. Se lo pagaba en pesos. Porque bueno, obviamente hay un cepo cambiario que luego se libera. O sea, esto es el problema, que fue la transición entre el cepo cambiario del segundo gobierno de Cristina y después la asunción de Macri, que ahí no, lo primero que hace es liberar el cepo cambiario. Claro, es que prácticamente el valor del dólar oficial en diciembre del 2015 era más o menos igual al dólar blue del noviembre del 2015. Bueno, entonces ahí, fíjense que, a ver quién nos cuenta qué dice la aseguradora.
Sí, así brevemente. Bueno, Trinaria Seguros de Vida contesta demanda, opone excepción de incompetencia por haberse pactado en el contrato una prórroga de jurisdicción a los tribunales ordinarios de Buenos Aires y porque el domicilio de la aseguradora es en Buenos Aires. Opone excepción de prescripción conforme al artículo 58 de la Ley de Seguros y afirma que la actora firmó en disconformidad y hasta la notificación de la demanda el día 8 de febrero del 2019 no realizó reclamo alguno y de ninguna índole. Subsidiariamente contesta demanda y se refiere a que el asegurado abonó en pesos argentinos a tipo de cambio oficial durante toda la vigencia de la póliza y que la compañía no está obligada a abonar en moneda extranjera, ni tampoco cobra en esa moneda. Refiere que la relación entre las partes fue en todo momento del contrato en moneda de curso legal al tipo de cambio correspondiente. Esta compañía nunca abonó un siniestro en moneda extranjera. Indica que las cláusulas son claras y fueron informadas al asegurado oportunamente. Y se declara, y bueno, que pide que se declare la cuestión de puro derecho. No como forma de moneda de pago. Si ellos ofrecen un seguro en dólares, tienen que tener el respaldo de lo que están ofreciendo. Entonces, ¿dónde está el derecho de información de la persona si vos vas a contratar un seguro en dólares y después te quieren pagar pesos? Por más que vos tenés, el beneficiario tiene la posibilidad de elegir recibir la moneda de curso legal, que sería en pesos a la cotización Bueno, que corresponda. Ahí en la cláusula 24 que está mencionada ahí, bueno, ahí se reglamentaban las opciones que tenía la mujer, Ajá. pero que nunca les fue informada como debía ser, en forma detallada, veraz, clara, comprensible y demás, para que ella pudiera aceptar o no. Claro. A ella directamente le ofrecieron una posibilidad. ¿Cómo? Claro. No, Consumidor. No va por ahí, el tema de la ley de defensa del consumidor, la prescripción, por lo que estamos hablando, tampoco. Quedó así el PowerPoint. Ahí no leo nada. Claro, no. Ahí, Sí, la quieren más o incompetencia menos, no vamos a las iba, preguntas. prescripción, por lo que estuvimos hablando, tampoco, no estaría prescrito. Claro, pero creo que no habían pasado igual 3. Claro, no habían pasado 2 años. Entonces, ahí, aunque aplicáramos los dos plazos, el de 5 años para el cumplimiento y 3 para Igual los daños, creo que no habría prescripción. Ella sería una damnificada indirecta. Ella sería una consumidora indirecta. Bien, consumidora indirecta. Sí. Pero con las salvedades que hemos hecho. ¿Podría exigir la señora Nelly el pago en moneda extranjera? Eso es Sí. Sí, era lo que decíamos recién, que ella no objetaba que le iban a pagar en pesos, sino el tipo de cambio. Yo no me acuerdo cómo era la cláusula. Lo que pasa es que ahí, como había cepo cambiario, algunos hablaban de la imposibilidad de cumplir con la entrega de dólares. Aparte eso sería como pago en especie, ¿no? El dólar Claro, no es moneda de curso legal. Lo que pasa es que el caso ya está en vigencia el Código Civil y Comercial. Claro, 2019. Claro. No, pero cuando se produce, no es en el 2015. El 2015. En Y agosto justo se reforma el código ahí. Pero el contrato era anterior. Bueno, de todas maneras ahí tenemos el tema de que si aplicamos la ley, el Código Civil derogado, ahí no teníamos pago por equivalente. Entonces ahí había que pagar sí o sí en dólares. Entonces, por eso que se hablaba cuando había cepo cambiario de la imposibilidad de cumplir con la moneda pactada. Entonces ahí sí se invocaba esa imposibilidad para poder pagar por equivalente con moneda nacional. El tema era también a qué tipo de cambio. Entonces ese era el dilema en este caso. No
tenemos que pensar en lo que favorece al consumidor al momento de resolver. Yo creo que sí, porque no le podemos... Pero bueno, el tema ahí discutido era si el dólar blue era un tipo de cambio ilícito o no. Claro. Porque bueno, claro, el tema es que bueno, el dólar blue me parece que igual nosotros en la Cámara dijimos que no podíamos tomar ese valor porque era un valor ilegítimo. O sea, no podemos ordenar eso. Pero sí habían otras opciones que las daba la propia cláusula 24, que era tomar la cotización del dólar, no me acuerdo en qué bolsa, en qué mercado internacional, entonces eso fue lo que hicimos. Y la Corte lo confirmó a eso. Y después en el fallo de la Corte dice que no sería, no sé, algo dice del tema del dólar blue, o sea, como que no sé si sería ilícito. Solo nos pareciera como que obligara a ir al mercado a una cueva. O sea, no. Para mí es ilícito. Son lícitos y que tienen un valor muy parecido al blue. Bueno, y después, no sé qué otra pregunta. Bueno, ahí estaríamos más o menos en una situación parecida. Hoy tendríamos... Sí, está mencionada ahí. Pero no me acuerdo cómo la ¿Tiene alguna incidencia en el caso planteado la teoría de la apariencia? No sé, la verdad que no me acuerdo para qué puse esa pregunta. Porque el tema de la apariencia es un tema que les iba a poner para el para lo de... después que no sé, muy largo. Y la última, ¿sería viable la indemnización de las consecuencias no patrimoniales de la señora Nelly? Sí, serían indemnizables, obviamente, de un daño no moral o no patrimonial. Bueno, todo lo que tenía que padecer para que le paguen, o sea, hacer los trámites que desconoce, la frustración que para una persona que no tiene conocimiento implica tener que estar lidiando con una aseguradora. Es como, bueno, después iniciar un juicio, que el juicio dure 4 años, es como que justifica el daño moral. ¿Y el tema de los daños punitivos? Los daños punitivos, para mí ahí corresponde, porque o sea, no se cumplió el deber de información, se litigan, terminan perdiendo el juicio, hacen esperar a la mujer no sé cuántos años, y bueno, evidentemente ahí hay un incumplimiento de obligaciones legales y convencionales con la consumidora, y bueno, hay un claro menosprecio de los derechos de la mujer. O sea, ¿cómo la va a tener tanto tiempo? Más cuando ha habido una falta de información, la tenés tanto tiempo esperando una respuesta para obtener un seguro de vida. O sea, no era cualquier seguro. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, los seguros de incendio, si prendes fuego en una casa, bueno, en la vivienda de la familia, imagínate que en esos casos no te pueden demorar 5 años en pagarte el seguro. Ahí te causa daño material, daño moral y ahí se merecen daños punitivos. Entonces, bueno, ahí se le impusieron en la Cámara daños punitivos, pero la Corte los revocó. Así que bueno. Pero es que en realidad los daños punitivos no necesariamente necesitan reiteración. O sea, tiene que haber... Sí, pero no es necesario. Acá lo que tener en cuenta es los derechos vulnerados, la obligación incumplida y el factor subjetivo de la distribución o el reproche que le puede hacer a la conducta del proveedor. Si no te importó que esta mujer estuviera esperando sin tener información en un montón de tiempo para después tener que iniciar un juicio que le ibas a cuestionar todo de nuevo, bueno, parece que eso es actuar con un grave menosprecio de los derechos del consumidor. Creo. Sí, pero bueno, igual, claro, porque ella había recibido ella reclamaba así la diferencia, pero de todas maneras, o sea, igual, no, está bien lo que me decís, porque eso se me pasó, lo mencioné al principio, pero se me pasó recién. Pero sí, es cierto, pero de todas maneras eso no tiene que ver con la conducta de la aseguradora. O sea, igualmente, alguna solución tenés que darle. O sea, ofrecerle alternativas. Bueno, y no sé si queda alguna pregunta más.
La teoría de la teoría de los actos propios, que es lo que establecía respecto de la aseguradora, sería si la aseguradora podría argumentar respecto a la teoría de los actos propios que la señora hizo luego una salvedad, una reserva cuando recibe los dólares, o sea, el cambio a dólar oficial en ese momento, pero hizo la reserva expresa de que lo aceptaba en disconformidad. Entonces, bueno, sí, eso... Sí, la solución sería la misma si no hubiera hecho la si reserva. no hubiera hecho la reserva. Yo creo que sí, porque ahí como son los derechos del consumidor son irrenunciables, vos por más que renuncies, en principio eso no lo puedes tomar como una renuncia, reclamar derecho. Puede ser que... Sería la solución. De todas sí, maneras, sí. Cuando vas a hacer, desde el punto de vista de un pago cualquiera, común, derecho común, cuando vas a recibir el pago y no hacer reserva de daños interpretativos, sí, los daños perjuicios o los accesorios, se entiende que vos renunciaste, o sea, no tenés derecho a reclamar después. Pero obviamente acá, en el ámbito del derecho del consumidor, en más de una ocasión, por ejemplo, cuando vos te vienen haciendo un débito, un cargo en la tarjeta de crédito, cuando te das cuenta y te digo, lo venís consintiendo, pero en un momento decís, bueno, ya acá me doy cuenta que esto no va. Entonces ahí no te pueden invocar que vos consentiste todos los periodos anteriores. Ese es otro caso. Si lo traspolamos a este caso, puede ser discutible. Yo creo que por una solución más favorable al consumidor, yo lo protegería y bueno, jugar en su favor las normas protectoras. Bueno, en este caso la señora lo había hecho. No está mal que digamos que si no hizo la reserva no tiene derecho a reclamar más nada. Es un argumento defensivo que tendrían los abogados de la compañía aseguradora. Discutible. Sí, ¿no? Desde el punto de vista del derecho común, el Código Civil te dice eso, si vas a hacer reserva, recibir un pago sin hacer reserva de los accesorios, o bien del daño y perjuicio, se entiende que denunciaste los accesorios. Sí, muy bien. Bueno, acá estamos en el derecho consumidor, capaz que lo podemos aplicar con el principio protectorio. Favorable al consumidor. Claro. Perfecto. Bueno, y no sé, ahí teníamos que ver el caso de la que vos me habías pedido, el tema de la actualización de los límites de cobertura. Pero ese hay que leerlo. No, pero ahí están. Espera, a ver si lo tengo. Hay dos casos. Este es el último, donde, bueno, el tema a resolver es que dice que si resulta arbitrario o normativamente incorrecta, la sentencia que al momento de condenar a la compañía de seguro lo hace en los límites que establezca la Superintendencia de Seguro de la Nación para el seguro obligatorio de responsabilidad civil a la fecha del pago y no conforme al límite establecido al momento de celebrar el contrato de seguro. Bueno, ¿cuál es el problema que se plantea? Que cuando nosotros empezamos cuando contratamos el seguro, el límite de cobertura es 1. Sin embargo, no siempre no se actualiza a nosotros, sino que nos van actualizando lo que vamos pagando mes a mes. Entonces, cuando nos tiene que cubrir la aseguradora, siempre invoca el límite de cobertura inicial. Entonces, bueno, el problema que queríamos tratar con Fabiana, que me había pedido, era el tema de cómo se hacía para actualizar el monto de cobertura. Si vos le dejas el monto histórico, no te cubre nada. Entonces, bueno, una de las soluciones, que este es un fallo de la primera cámara que la Corte confirma, hay varias alternativas. Uno de ellos es fijar ver en el momento más cercano al pago cuál es el monto mínimo de cobertura que fija la Superintendencia de Seguro de la Nación. Esa es una alternativa. Bueno, en el fallo, después léanlo, ahí hay varias alternativas de cómo hacer para que no se licúe, digamos, el límite de cobertura. Esta me parece que no sé si es la más adecuada. Hay otras, en el mismo fallo se tratan varias posibilidades, pero la idea era que esto lo vieran.
Claro, que bueno, que antes que nada está bien. El límite no digo que esté mal, sino que dentro de todas las alternativas. Y yo creo que si ese valor está bien, Forma mensual, ellos te vayan cotizando el auto, por eso la prima todos los meses es más cara, porque es de acuerdo al valor del auto. Eso porque mi hijo en el 2018 chocó, lo destruyó, le pagaron 2,50 pesos, y ahí nos enteramos de que se podía hacer otro. Entonces, yo ahora cuando leo la póliza, por ejemplo, veo que todos los meses, por ejemplo, el mes pasado era de 3.500.000, este mes es de 3.800.000 el valor del auto. Pero es una cláusula que la tenés que pedir especialmente vos. Y eso hace que se te aumente la prima todos los meses. ¿Sí? Porque si no es al valor, no, porque si no es al valor que vos cuando contrataste el seguro, que a lo mejor costaba 200.000 pesos el auto. Claro, sí, nosotros no entendemos. Yo me enteré cuando el Armando chocó. bueno, pues ahí tenés que ver qué valor que te ofrecen respecto a los valores de mercado del auto de ese momento. Si no, pedí una que te lo actualicen ahora. Bueno, pero digamos, vos todos los trámites. tenés derecho a exigir el valor de mercado del auto para comprarte un igual. Entonces, bueno, ahí me parece que podrías pedir que te actualicen el valor. Doctor, ¿podría ser aplicado, o sea, se aplica de oficio esto del tema del límite de la cobertura, si a todos los abogados se les pasa? Ya que el derecho del consumidor lo tienen que, digamos, aplicar todos los jueces, me imagino. Si no lo pide nadie y la cobertura termina siendo chica, llamémosle, ¿lo aplican de oficio? No. ¿No debieran? La verdad es que... o sea, Pregunto, sin saber. No, está bien lo que preguntas. Es una normativa de orden público y en realidad el tema de que en realidad lo que cubre el seguro sería una deuda de valor, después lo podría actualizar en el momento de la sentencia. Pero lo podría hacer de oficio más si se trata de una cuestión de orden público, como cuestión de consumo. Pero bueno, no lo hacemos. Bien. O sea, por ahí como que más en la Cámara que hacemos lo que, o sea, las partes plantean su agravio, nosotros resolvemos en función de eso. Porque viste, por ahí la congruencia está más acotada en la Cámara, que tenemos menos margen de acción en la Cámara que un juez de primera instancia. Sí, me planteaban un juez de primera instancia, claro, si pudiera ser, quizás. Sí, yo creo que sí. Bueno, vean ese fallo y les voy a mandar 2 fallos de mi Cámara, pues entonces para que... sí. Bueno, y después les iba a proponer que viéramos pero que discutiéramos ese artículo, pero después lo ven ustedes, que es un artículo que está en materia de consumo y que también genera algunas discusiones. No sé si alguien lo ha visto, pero es una sanción por litigación sin razón valedera, cuando el demandado desconoce hechos. No he visto, la verdad que igual es como que quedó medio extraño redactado, porque dice que se puede aplicar hasta el 50% del total establecido como resarcimiento, o sea que se supone que ha habido una indemnización. ¿Y qué pasa cuando el juicio no es de daño y perjuicio, sino de cumplimiento de un contrato, por ejemplo? Que no, ¿cómo haces para...? Técnicamente tiene varias críticas la redacción, pero además sí, no, lo podés llegar puede llegar a una punición excesiva, que es lo que habla el 1715 Código Civil y Comercial, que uno no sabía para qué servía. Bueno, puede servir para esto, porque si le aplicamos una multa en defensa del consumidor, se le aplican daños punitivos en el Poder Judicial y se le aplica también esta sanción, fíjense si no estamos incurriendo en una punición excesiva. ¿Sí? Son por cuestiones distintas, pero también son cosas que, si leemos el artículo 1715 del Código Civil y Comercial, ahí el juez por ahí podría tener
un cúmulo de sanciones por el mismo hecho, o por hechos ahí vinculados. Entonces también esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Claro. No, por eso, esta norma no es novedosa, está en la ley de control de trabajo y en la ley en el reglamento, no sé si el del EPRE, me parece, está previsto para eso. Firma, y después la firma es, también hay una sanción ahí parecida a esto. Bueno, pero este era porque era puntual estaban en los procesos de consumo. Bueno, hemos terminado a las 7:05. Con la mejor de las ondas. Bueno, mira. Bueno, dos frases. Esta de Tambusi, de sobrino, que es el que ha escrito mucho sobre el contrato seguro, aunque no se comparta todo lo que dice, pero bueno. Por lo menos esto me parecía que estaba bueno lo que sé, que la mejor decisión en materia de derechos del seguro es analizar adecuadamente las bases técnicas del negocio, los derechos e intereses en juego, el rol de los sujetos involucrados, confrontarlo con los principios del derecho de los consumidores y elaborar una decisión, elaborar normas específicas que sinteticen armoniosamente una decisión razonable, adecuada, equilibrada, bueno, entre los cuales sobresale por su autoridad y necesidad la protección del ser humano en su calidad de consumidor frente al proveedor, y especialmente cuando se adoptan la forma o modalidad de organización, sea esta privada o pública. Bueno, me parece que ese es el punto central de conflicto entre el derecho del consumidor y el derecho de seguro, porque como habíamos dicho al principio, se ha producido una humanización del derecho del consumidor. Entonces, bueno, hoy lo que importa no es el consumidor como persona jurídica, sino el consumidor persona física, que es el que nos interesa porque tiene derechos fundamentales que proteger. Bueno, yo te lo puse para el final, porque dedicado, Fabián, mira, espero haber cumplido, pues si no me tiro por ahí. Mira, muchas veces envidié el talento de mis alumnos, probablemente yo aprendí más de ellos que ellos de mí. Lo que aprendí principalmente fue que si uno enseña y no aprende, no está enseñando. Y que si uno no disfruta en la clase, es mejor dedicarse a otra cosa. Bueno, les dejo a su criterio. Si me dedico a otra cosa, después me lo dicen. Bueno, muchas gracias.